que su imagen se puso en la puerta principal del templo, en memoria de haber estado allí precisamente la Hermandad de San Antón, y que más tarde pasó al Hospital de San Cristóbal y después a la Trinidad, donde se ubica hoy, donde ha subsistido además hasta la actualidad, estando en ella la efigie del santo. Durante muchos años, nosotros quizá no lo recordamos, pero el trozo del Angostillo de San Dionisio se llamó calle de San Antonio Abad. Ya en 1792 es cuando se encuentra a esta hermandad con el título actual que ahora tiene. Esta hermandad tuvo frecuentes discrepancias con la rectoría parroquial por diversas circunstancias que no vienen al caso, lo que provocaron la salida de San Dionisio de la misma, con la contrariedad de tener que dejar en ella parte de sus enseres y de sus imágenes. Hubo una serie de pleitos y reclamaciones judiciales que esto originó y tuvieron incluso que labrar nuevas imágenes. Al salir de la hermandad de San Dionisio se trasladó al convento de San Cristóbal, hoy Plaza de Guilaz, que conocemos todos popularmente como Plaza del Banco, uniéndose a la de San Cristóbal, que había sido erigida en la colegial, en la entonces catedral colegiata. Para el traslado de la hermandad de San Antón fue gran valedor y protector el caballero jerezano Álvar López Ortiz de Gatica, feligrés de la collación de San Dionisio y visitador del Hospital de San Cristóbal, alcalde de la Santa Hermandad. Con la agregación a la hermandad de San Cristóbal tomó la de San Antón gran pujanza, más incluso al serle ofrecida por los padres trinitarios en 1792, como hemos dicho antes, su iglesia como sede. Se trasladó a ella, donde ha permanecido hasta nuestros días. Esta hermandad fue restaurada, tanto desde el punto de vista histórico como incluso artístico, ¿no? Y volvió a salir en 1814, pero salía el Jueves Santo. El Jueves Santo. Como tradicionalmente además lo había venido haciendo, y en los años sucesivos siguió saliendo en este día de Jueves Santo. Durante la invasión francesa, la consiguiente guerra de la independencia, la talla del Señor estuvo guardada por la camarera en su propia casa, en la calle de las Higueras, que hoy todos conocemos, una perpendicular de la calle Medina. En 1835, pues con la desamortización de Mendizábal, la iglesia permaneció cerrada, por lo que dejó de hacer estación penitencial, volviendo a reanudar su salida unos años más tarde, casi ya a finales del siglo. Después la comunidad religiosa de la iglesia del convento trinitario se hizo cargo de la hermandad y bueno, se la encontró que estaba ya extinguida, incluso tenía repartidos sus imágenes y enseres. Las imágenes de la Virgen de la Amargura y de San Juan Evangelista se encontraban depositadas en la iglesia de San Juan de los Caballeros, a los pies del templo, y la del Señor continuaba en la Trinidad, retirada del culto público y sobre un pedestal en una galería. En 1938, la Hermandad de la Flagelación de Jerez reclamó para darle culto a la imagen a la Virgen de la Amargura, que se encontraba además en gran abandono, siéndole concedida esta petición y licencia a este efecto con fecha de 19 de mayo de 1939, quedando en San Juan de los Caballeros la imagen del Evangelista de San Juan, que al establecerse la Hermandad del Cristo del Amor fue incorporada a su misterio, que es la que hoy día procesiona. Sí. Esta hermandad fue erigida en 1984 como asociación parroquial. Esto hay que tener cuidado de decirlo, como tú has dicho antes, porque siempre puede haber roces. Fue erigida después como hermandad en el año 2000 por el obispo Monseñor Bellido Caro, y cofradía de nazarenos no lo fue hasta el año 2008 por el obispo Juan del Río Martín, y desfiló procesionalmente ya, digamos, por primera vez a partir ya de esta etapa del siglo XXI en el 2009. En el año 2009. Que lleva pues 8 años procesionando. Hemos de comentar que durante la celebración pasada del besapiés del Señor de Humildad y Paciencia, la capilla musical que han estado escuchando de fondo, vía sacra del puerto de Santa María, que dirige Francisco Joaquín Jiménez Morro y que acompaña la imagen en este Martes Santo, presentó el motete sacro que lleva especial dedicatoria al Señor y que se titula Al Señor humilde y paciente de la Trinidad. Precisamente en ese acto entregaron las partituras de la nueva obra al hermano mayor de esta corporación. Aurelia, ¿qué podemos contar del Varón de Dolores? Bien, vamos a ver la talla del Señor, que es obra del escultor llamado Francisco Villegas, escultor del que se desconoce en realidad porque no está documentado si nació en Alcalá la Real. Unos lo hacen de Alcalá la Real,
sea, Jaén, sí. sí, otros lo hacen de Granada. Lo más seguro, a mi juicio, es que este escultor naciera en Granada, hacia finales del siglo XVI aproximadamente, vamos a decir la fecha, vamos a arriesgarnos y decir la fecha entre 1585 y 1590. Y esta talla en concreto la realizó en 1622. La iconografía corresponde, como tú bien has dicho, al tema conocido como Varón de Dolores. En el arte cristiano pues son frecuentes las representaciones de este tipo de Cristo como varón del dolor, especialmente en el arte alemán, donde se convirtió en un tema popular y de imagen devocional. El tema además, si lo recordamos bien en música, pues fue tratado en este ámbito y siendo el texto precisamente que utilizó Händel en el Mesías. Las dos versiones que podemos decir que del Varón de Dolores que consiguieron mayor popularidad fueron en la Baja Edad Media, el Cristo de la Piedad de la Misa de San Gregorio, que se llama, y el Cristo de las Cinco Llagas. Existen diversos tipos en esta iconografía. Aquí lo vemos al Señor sentado sobre una peña, pero hay otros tipos anteriores a este que se ve al Señor con los brazos cruzados, mostrando la herida del costado, e incluso recogiendo él mismo su propia sangre de dicho costado, una iconografía que a nosotros nos resulta, a los andaluces digo, un poco extraña. Y es habitual en el arte alemán que aparezca rodeado de los instrumentos de la pasión y sostenido por ángeles. En el arte contemporáneo siguió representándose este tema. Una de las versiones más carismáticas sin duda es la que hizo el artista prerrafaelita William Dice, que representa a Cristo meditando durante los 40 días de ayuno en el desierto. Existen otras advocaciones que están referidas a Cristo en un momento transitorio entre la pasión y la resurrección y que pueden compararse al Varón de Dolores, aunque son distintas y se conocen con el nombre de Cristo doliente y Cristo del dolor o Cristo de la paciencia, que aquí sí se ha conservado, Cristo de la humildad y paciencia. Las denominadas también Cristo pensativo o Cristo en desgracia son similares a algunas formas de representación del ecce homo, pero siempre aparece Cristo sentado, como aquí, y con la cabeza apoyada en una mano. El Cristo de la Misa de San Gregorio, por ejemplo, es una variante del ecce homo, está desnudo y lleva un cetro de caña y la corona de espinas, pero es curioso porque ya tiene las heridas del costado y de las manos que se producen durante y después de la crucifixión, es decir, que realmente nos impacta esa iconografía porque no sabemos a qué momento de la pasión exacto corresponde. El tema este, como digo, aparece en Occidente, fue muy querido este tema devocional en el norte de Europa, en Flandes, en Alemania. Apareció ya a mediados del siglo XIII, incluso en el XIV, se mantuvo con una gran popularidad, sobre todo a partir del jubileo que hubo en 1350, porque los peregrinos a los que se exhibía el icono en la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén extendieron su devoción por toda Europa. De ahí la trascendencia importante que ha tenido este tema iconográfico. Comentarte también que este autor, el escultor que lo ha hecho, Francisco Villegas, pues se formó en Sevilla, pronto se trasladó, suponemos, de Granada a Sevilla, y en Sevilla se formó probablemente y aprendió con el gran maestro de la madera, el dios de la madera, Juan Martínez Montañés, casi nada, entre 1614 y 1618, y fue en 1620 cuando se traslada a Cádiz y posteriormente hace el Cristo yacente de la Hermandad de la Soledad de allí, de Cádiz. De Cádiz. Sí. También tenemos que contarles a esta hora, cuando ven la cruz de guía de la Hermandad de la Clemencia, dos cortejos de nazarenos verán de blanco absoluto, total, en sus túnicas. Les tenemos que indicar que esta hermandad, la de Humildad y Paciencia, estrena en este 2017 la talla frontal del canasto del Paso de Misterio, cartela central y frisos superior e inferior, ejecutados por el tallista David Medina Soto. Frontal del canasto, como decimos, dos ángeles pasionarios ejecutados por la artista Nuria Guerra, libro de difuntos donado por un hermano de la Corporación Penitencial, amén de 4 cruces de penitencia donadas también por un hermano, y un juego, lo veían hace unos instantes, de sobrepellices que acompañan al libro de difuntos. Saben ustedes que tras el Cabildo de Toma de Horas también se ha modificado el itinerario de vuelta, sustituyendo las calles San Agustín y Santa Cecilia por San Agustín hacia Fate
y San Miguel. En Entrevarales, durante esta cuaresma, estuvo su hermano mayor con nosotros, Juan José Fernández Tamayo, primera Semana Santa para él como hermano mayor, que nos indicaba también, ponía especial ahínco en ese encuentro, en contarnos ese encuentro nacional de hermandades trinitarias, de la que la Hermandad de la Trinidad de Jerez es una de las hermandades fundadoras, junto con la Confraternidad de Hermandades Trinitarias de España, que se celebrará en nuestra ciudad, quiero recordar, nos dijo, el próximo mes de noviembre, donde se espera una amplia presencia, como decimos, de todos los que las instituciones, hermandades, asociaciones, etcétera, etcétera, que conforman esta confraternidad. Un sentido también, una hermandad que pasa en este Martes Santo, bueno, pues aportando también ese espíritu de hermandad penitencial, de silencio solo roto por los motetes y las piezas que interpretan, como decimos, la capilla musical Vía Sacra del Puerto, que es la que hoy acompaña el andar de este paso de misterio. Bueno, Aurelia, se nos marcha la imagen de humildad y paciencia. ¿Qué podemos añadir? Te quería comentar también, aunque sea brevemente ya, el tema del saturnismo que refleja este varón de Dolores, ¿no? Saturnismo. El saturnismo era la melancolía. Saturno, tú recordarás, en las pinturas negras de Goya fue el dios, ¿no?, mitológico, ¿no?, que se comió a sus hijos porque pensaba que iban a reinar por encima de él, ¿no? Entonces así lo representó Goya. Se refleja perfectamente. Sí. Aquí lo que se refleja, el saturnismo, se produce por una intoxicación por plomo, que da lugar a una serie de síntomas físicos y psíquicos importantes, ¿no? Entonces el señor varón de Dolores es una representación recreada al estilo religioso, con la estética religiosa, de ese saturnismo, de la melancolía y de la nostalgia que te produce el saber que vas a morir. Además, una representación también en lo que venimos hablando, donde se quiere representar o se resume en cierto modo toda la pasión, ¿no?, se resume de Cristo, porque no se sabe realmente qué momento histórico es este de la pasión, quiero decir, o sea, en qué momento estabas. Tenemos aquí perfectamente, distinguimos el cráneo representa a Adán en contraposición, que es el hombre viejo, ¿no?, el hombre pecador, frente al Dios hecho hombre, que es el nuevo hombre. La serpiente. La serpiente, que también tiene la simbología bíblica, la cruz, por supuesto, y creo que aquí aparecen también, aunque no lo veo muy bien, unos ángeles que sostienen, efectivamente, unos ángeles, que también es la representación de que están al servicio. Un cáliz. Y un cáliz, que es el cáliz de la amargura, y la representación de los ángeles al servicio de Cristo, ¿no?, en Las hermandades por el ámbito de su pasión. Por lo general, cuidan mucho esa simbología. Se cuida, se suele cuidar la simbología porque es muy importante. La simbología, como decía George Ferguson en Arte y Símbolos del Arte Cristiano, ¿no?, es importante a efectos cristíferos, es decir, que te explica muchas cosas, tanto a nivel ya puramente religioso como a nivel puramente estético, iconográfico y morfológico. Pues manda este paso, también hacemos este apunte, Ezequiel Simancas García.